todas las intríngulis de cómo funciona el negocio. Nine Stars Agent. Es agente certificado. Sí. Fuera del terreno. Es un análisis profundo de todas las variables contractuales que afectan el desarrollo no solo del juego, sino del negocio del béisbol de las grandes ligas. Hola, feliz día para todos aquí en nuestra segunda entrega o segundo episodio de nuestro programa Scouting a la Carta, que ya el primer programa se hizo con el mismo invitado que tenemos hoy, solo que se hizo desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, desde la sede de los Winter Meeting. Hoy encontramos de nuevo a nuestro querido amigo Guillermo Armenta, director de los Toros de Tijuana, equipo de gran trayectoria en el béisbol mexicano, en lo que se conoce como su liga de verano, adscrita a la Minor League Baseball y de alguna manera con una gran intensidad dentro de lo que es el béisbol a nivel de aguas abajo, llamémoslo así, donde se generan todas estas firmas y contrataciones de prospectos, y de alguna manera con una gran representación en el béisbol como un todo, pues el país como tal, México, la liga y el equipo de Toros de Tijuana. Memo, en el programa anterior, Memo con cariño como yo lo llamo, trabajó con Eduardo Torres, nuestro amigo y partner de todo lo que es la plataforma digital, tu plataforma digital Fuera del Terreno. Trabajaron en el primer programa sobre lo que es el Overall Future Potential, sobre la descripción muy bien realizada de su intención. Es una especie de índice, un mecanismo muy usado en todos los reportes de scouting, es lo que realmente se enseña a nivel de lo que es el escauteo como herramienta fundamental, donde confluyen de una manera estadística en términos de promedio las 5 herramientas del béisbol, donde tenemos el brazo, vamos a comenzar por él, tenemos el hitting o el contacto, tenemos el poder, tenemos la carrera y tenemos la defensa. Por lo tanto, este indicador medido en cada una de esas herramientas, las cuales tienen, de acuerdo a la posición del jugador, cierta preponderancia. Es decir, el promedio calculado en términos reales es un promedio simple, pero la ponderación que a los efectos del valor total le da el scout tiene que ver mucho con la posición. Y que independientemente vemos, los pitchers tienen una forma de calcular su OFP, por supuesto de manera diferente, porque no batean. En este caso, pues es la diferencia más importante, pero es igual, es un promedio, es un indicador financiero, como los índices de valor, como los índices sabermétricos, que conjuga matemáticamente una apreciación, que es lo más importante que tiene este OFP, que así como hay variables que la puedes medir técnicamente y no carecen, o mejor dicho, y carecen de incertidumbre, como por ejemplo cuánto corre las 60 yardas, lo hace con un cronómetro. Sí. Pero lo que es el brazo, lo que es el contacto y lo que es el poder, es una especie de cálculo racional de parte del scout, que solo se consigue con horas y horas y horas de ver esas herramientas, cómo se evalúan. Sí. Aunque yo sé que tú eres de una forma como de la vieja escuela, Memo, creo que lo dijiste en el programa anterior, pero sí vemos ahora cómo scouts utilizan el radar que se utiliza para los pitchers, para darle una referencia de millas al brazo de un outfield lanzando a las bases, o al brazo de un shortstop lanzando a segunda. Sí. Eso hace que el mundo del scouting tenga mucho de subjetividad. Mucho de que un jugador que tú veas, Memo, y yo lo veo también, podemos llegar a un número de OFP diferente. Sí. No vamos a volver a explicar acá lo que es el OFP, porque los invitamos a que en el canal de YouTube puedan ir al programa anterior, donde Memo lo explica muy bien, pero es un indicador que va hacia la consecución de un número, que en el caso de Memo, conociéndolo, sé que en su equipo se basan en eso. ¿Cuál es el OFP del jugador? Y de ahí partimos. Sí. ¿Cierto, Memo? Sí. Cuéntanos un poco de eso y después vamos a entrar en detalles específicos
con jugadores de posición donde ponderamos más, si es outfield, infield o catcher y pitcher, ¿ok? Sí, muchas gracias, Félix, por la invitación a tu programa. Pasando a lo que estás comentando, realmente el OFP, como lo mencionas, es un indicativo, más no es lo que un jugador va a realizar durante su proceso. Es bien importante compartir con ustedes que lo más importante de un jugador es la competencia. Muchas de las grandes fallas de un scout es eso que dices tú: me dejo guiar por una evaluación donde cierto o tal grado lo calculo porque es de visibilidad. Entonces, los criterios de los scouts tienen mucha variación, a veces de 1 o 2 puntos. Eso hace que un pelotero no sea grado 5 o un pelotero que va a jugar todos los días en Grandes Ligas. Una breve referencia, y te interrumpo porque de alguna manera, más allá que la conversación es muy sabrosa, cuando tú conoces de esto, tenemos que ser didácticos. Cuando Memo habla de un grado 5 es porque al final el OFP te da un resultado, ¿cierto, Memo? Que va a estar entre 1 y 8, unos dicen grado 5, otros dicen un pelotero 50. Realmente cuando lo oigan de esa manera, cualquiera de las dos sirve. Sí. El tema es que a veces eso no es verdad, porque es la fuente que te lo da, ¿no? O sea, por eso quien escautea debe tener muy claro que lo que está diciendo posterior a ese scouting debe gozar de una altísima credibilidad. No debe ser fácil, Memo, tú que estás en un equipo tan arraigado como los Toros, me imagino no difícil, pero digo, lo estrictos que deben de ser ustedes con la contratación de scouts. O sea, sí, debe ser gente que les llene de mucha credibilidad. Pues en realidad cada organización tiene su sistema. Aquí lo importante es la capacitación hacia un scout. Los criterios del escauteo tienen variación, como lo mencionas, de grado 5 o grado 50. Pero la esencia del juego, un pelotero averaje es un pelotero 5 en una media, en una tabla, donde va a jugar todos los días en Grandes Ligas. No será una estrella, pero va a jugar. Va a jugar. Cantidad de jugadores que tenemos en el béisbol juegan todos los días y son averaje, más sin embargo, para cuestiones de administración financiera, de administración deportiva, cumplen con los requisitos para que ese jugador sea productivo en una organización. Hay dos etapas del escauteo, o dos diferencias. Ahorita mencionas de Toros. ¿Qué hace? Pues el Pro Scouting es una situación donde se evalúa a un jugador en competencia y lo que en realidad interesa para una organización. Eso es nuevo realmente ahora en el béisbol. Hace, mira, 4 o 5 años atrás, simplemente el showcase o el tryout suficiente. Ya no, ya el scout quiere ver que lo que muestra ese showcase, ese tryout, se conjuga con lo que se llama el IQ, el coeficiente intelectual del jugador, y sus habilidades extra herramientas. Hablan de la quinta y hasta la sexta herramienta, o de la sexta y hasta la séptima herramienta, pero tú lo quieres ver en juego. Realmente la sexta herramienta está basada en el instinto de un jugador, cómo se desenvuelve para actuar en los momentos críticos del juego. Momentos críticos no necesariamente tiene que haber presión, es avanzar una base extra, es sacar el out con menos de 2 outs para que no sea una jugada de pisa y corre, o que al pitcher le den ese fly porque en realidad no está haciendo el trabajo. ¿Qué pasa? El instinto de un lanzador, tiene hombre en tercera, tiene que obligar al bateador a roletear para que no anote la carrera. Estamos hablando de eso, y a veces es muy marcado en Latinoamérica, y a veces como que los scouts ven la herramienta y mueven a los jugadores en base a herramientas a las organizaciones para que jueguen en el béisbol de Estados Unidos o en cualquier organización, y la responsabilidad es del development o del desarrollador. Entonces yo estoy de acuerdo en esa parte, porque
Si tú tienes un muchachito que rápidamente te está pasando el grado 2, háblese de 84 millas, es responsabilidad del coordinador de lanzadores o los coaches de picheo que el muchacho desarrolle también sus picheos secundarios. Es responsabilidad de los entrenadores físicos que su fortaleza física vaya en incremento, que aumente su masa muscular. Entonces todo eso no lo da un reporte, te da la visión de que tú eres un atleta y te llama la atención porque sale del prototipo averaje de un muchachito de 15 años, donde lo ves con esa proyección física, pero en realidad hemos conocido muchos casos donde hay limitaciones físicas, hay limitaciones de fuerza, más y hay limitaciones. Eso mentales. es para mí la sexta herramienta o lo más importante, y eso se desarrolla jugando y cometiendo errores. Hay una hasta una séptima que hablan que es la parte del físico y de su desenvolvimiento incluso como persona en la vida. Cuando tú conoces a sus padres, y yo te hablo de un escauteo que yo hago y que ustedes hacen también, que es el escauteo aguas abajo, el escauteo del jugador amateur internacional. Y hay muchas formas de escautear. La visión de un scout para un jugador de 14 años o 13 años o 16 no es la misma que esos scouts de avanzada que van a los torneos o en las grandes ligas y están buscando jugadores para un cambio. Es un tipo de scouting que en esencia es el mismo, pero el pronunciamiento vamos a decirlo, que de las consecuencias del scouting, lo que se lleva a la mesa son cuestiones totalmente diferentes, la interpretación de los resultados. Pero hay algo muy en los últimos años, y es que el concepto de OFP y la FF Future, es una especie de valor futuro que debe ser, como en la matemática financiera, traído a valor presente, y tú puedas tomar el riesgo, y eso es lo que no está sucediendo ahorita en Latinoamérica. Y era lo que pasaba hace años cuando tú veías scouts de la talla de mi país, que llegué a saber que existía un Willy Paffen, que existía un Fred Ferreira, que existía un Andrés Reiner, que le podían decir a su jefe: mi cargo está a la orden si este pelotero no llega a Grandes Ligas. Eso ya no pasa. Primero porque nosotros mismos hemos mal acostumbrado al scouting con una especie de menú a la carta que le brindamos a todos los scouts cuando llegan y le decimos que quieres un outfield. Un sistema. Pero se ha perdido esa esencia donde el scout te proyecta al jugador. El jugador 50 es un jugador, o 55, es un jugador que tú asumes que cuando llegue al momento va a lanzar por encima de las 90 millas, por ejemplo. O un jugador que cuando llegue al momento corre por debajo de los 7 segundos. O un jugador, lo que pasa es que en la defensa y en el bateo son cuestiones un poco subjetivas, ¿no? Porque si tiene una defensa 50, bueno, son de esos jugadores con altísimo nivel de movilidad, y ahora tú el escauteo de un infield es en el shortstop. Tú no ves escauteando ni en segunda base ni en tercera. Y los primeras bases que lo ves en los Estados Unidos para el draft, y los ves, son tipos que, bueno, tienen que saber batear, eso no hay otra. Entonces, realmente son modelos, son costumbres. Pero realmente a mí me molesta mucho cuando los scouts buscan el defecto a primera vista. Ven un muchachito que tiene 5'9", está chiquito, ya no puede jugar. Entonces, ¿para qué viniste? Bueno, entonces ves un atleta de 6'1", está grande, puede jugar, pero ni siquiera hemos visto su desempeño. Entonces, lo comenté en el programa anterior, Félix, el escauteo, por más tabulaciones, por más sistemas, por más conocimiento, es futuro. Te estás aventando unos dados y a ver qué pasa. Porque ahorita mencionas a personajes que han dejado huella en el escauteo. Aquí, solo el tiempo lo dice. ¿Qué te miden como scout? ¿Qué pelotero te llega a Grandes Ligas? ¿Y qué pelotero no te llega? Ese es un resultado que para todos es la esencia del escauteo. ¿Qué produces y qué resultado tienes? Si lo lleváramos, Memo, al tema estrictamente estadístico, pues los números dirían que
el nivel de o la probabilidad de ocurrencia es mínimo. O sea, si tú evalúas un scout por la cantidad de grandes ligas que te lleva, posiblemente tengas uno nada más y no se da abasto. El modo de falla es grandísimo porque no deja de ser un pronóstico. No, y es un pronóstico. Entonces, dentro de un escenario, como se lo hemos dicho a muchos padres. Sí. Hay más probabilidad de que el muchacho firme que de que el muchacho llegue a las grandes ligas. Porque la firma depende en muchos casos de un universo, evidentemente, menor en calidad, cantidad de niños. Tú puedes tener un estadio con 20,000 muchachitos que quieren firmar, pero ya el escauteo de ese nivel sabe quién puede firmar. Pero nadie me puede decir que ese joven va a llegar a las grandes ligas. Bueno, no se sabe. Se puede enamorar, puede tener una lesión, o sea, nada te ahorita puede decir ya que llega. hablabas de lo que muchas organizaciones están pendientes. Tal vez siendo reiterativo en ese aspecto, muchas organizaciones están enfocadas en un concepto que se le llama make-up o un comportamiento fuera del terreno. Ese es el que te decía de la herramienta. De un muchacho, porque a veces el medio ambiente es muy importante, el análisis de dónde se desenvuelve, y las organizaciones están dentro de eso para conocer a los padres. Por eso para se invitan, conocer el nivel intelectual que dices tú que es la séptima herramienta. Sí. En realidad es el combo del jugador, porque ¿qué va a pasar? Entre más alto es el nivel de juego, Félix, es más difícil poner esas habilidades en práctica, porque tan bueno es un lanzador como el que está bateando, tan bueno es una tercera base como el que está corriendo. Entonces, las grandes ligas, los 9 jugadores que se desempeñan tanto a la defensiva como a la ofensiva, han pasado muchos filtros y pues es mínimo el modo de falla para realizar su actividad en base a estadísticas como batear 10-3, eres un excelente bateador. Mira, hay casos, como yo he oído, que cómo es posible que gente que desconoce de esto, que un jugador tenga tanto, tenga tan bajo nivel de probabilidad de llegar a las grandes ligas. ¿Y por qué le pagan tanto dinero si la probabilidad es tan baja? Bueno, precisamente hay jugadores, no ha habido todavía el primero que haya podido demostrar que porque le paguen dinero va a llegar. Sí los ha habido, pero han habido muchos que no llegan. El tema es que esto es una estructura totalmente particular que hay que saberla analizar. Este es uno de los pocos deportes donde los muchachos después del draft, y solo quiero que comparen con el fútbol americano y el básquetbol, ¿dónde van los jugadores después del draft? A jugar. El básquet creo que tiene su liga intermedia, pero básicamente el jugador de nivel, de primera ronda, va directo a los equipos, y el fútbol americano es igual. El béisbol es el único deporte donde al menos necesita unos 3, 4 años, y es el jugador americano el que firma después de 19 para llegar. Pero todo ese dinero que se ha invertido en estos jugadores es apostando, por supuesto, a que llegue y demuestre que ese OFP no estaba equivocado, pero sí también alimenta un sistema de ligas menores que produce dinero, porque es un negocio, y que genera ese morbo interesante de saber, y eso el béisbol lo ha conseguido, que haya mucho interés en el pelotero también de ligas menores de esperar ese momento. O sea que aquí nada está mal calculado, ni es una botadera de dinero, de eso de que te digan, pero ¿cómo es posible que a este fulano le dieron tanto dinero y no llegó? ¿O cómo es posible que a este le dieron muy poco y sí llegó? Pues realmente todo eso, todo lo que es el tema financiero, son decisiones de las organizaciones en base a necesidades de cada organización. A veces ves organizaciones que le apuestan a los jugadores más al desarrollo que a una inversión de una firma grande. Entonces, la situación importante en Latinoamérica que yo veo con una carencia es que el jugador deja de competir por las mismas costumbres, a veces malas, de los mismos procesos que tiene en base
al apoderamiento, a las academias o a la situación por la que se envuelve un jugador. Claro. ¿Qué pasa en México? En México hay una estructura de ligas a todos los niveles, inclusive en los torneos amateurs de federación, donde los muchachos, pues siempre hay una manera de competir, y eso ha abierto la puerta a que ahora el prototipo del atleta mexicano es diferente. Y pues bueno, ahora la generación o las generaciones que están llegando, ves ese comparativo o esa similitud con los atletas del Caribe, donde tú ya estás viendo mexicanos que pues antes no corrían a comparativo de lo que dices tú en términos de escauteo, un 6'3", un 6'4", y ahora hay 15, 20 muchachos que están dando ese número en México. Entonces está cambiando todo, pero también yo tengo la certeza que el medio ambiente influye muchísimo en los procesos de los muchachos para desarrollar todo su potencial. Es decir, para ir a la pausa, debe haber un ambiente adecuado en las academias, debe haber un ambiente no solo adecuado, sino y esa adecuación, mejor dicho, tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con educación, que es algo que no está en términos preponderantes en Latinoamérica, uh-huh. Y tiene que ver con inversión. Y hay otra cosa, el calor humano. Exactamente. Para la próxima parte vamos a seguir con Memo y vamos a hablar ahora de las herramientas propiamente dichas. Estás escuchando Fuera del Terreno con Félix Luzón. Ok, de vuelta con Guillermo Memo Armenta, directivo de los Toros de Tijuana y amigo, fue jugador, ojo, fue jugador. Memo dijo algo fuera de cámara que me gustó. Decía, yo a los 20 y tantos años fue que pude encontrarle el verdadero conocimiento del juego. Eso me dejó un mensaje muy importante y es precisamente eso. Cuando tú apuestas a un jugador por su futuro, tú estás comprando a valor presente lo que esperas que suceda en un plazo X. El problema es que ahora los scouts buscan comprar a valor presente lo que esperan que suceda hoy, que es lo mismo que deberías esperar dentro de 2-3 años. Que el jugador lance 90, que corra 6'3", que sea inteligente. Para mí es mucho pedir. Y creo que el escauteo se ha caracterizado por ser sumamente estricto, pero no creo que sea el más adecuado. Es una opinión personal. He tenido mis grandes diferencias con scouts. Por eso, dentro de todo el respeto que se merece su opinión y de todo el respeto que a Estimo le dan a la mía. Pero sí hay casos de jugadores que han demostrado que en el futuro son lo que se preveía y fueron adquiridos por una cifra por debajo de su valor. Por eso yo fui profesor de finanzas muchos años, me le explicaba a los estudiantes que hay una gran diferencia entre precio y valor. Valor es lo que intrínsecamente tú vales, valga la redundancia, y precio es lo que pagan por ti. Por eso es que hay cosas baratas y hay cosas caras. ¿Cuáles son las baratas? Las que pagaste un precio por debajo de su valor. ¿Cuáles son las caras? Las que pagaste un precio por encima de su valor. Y aquí todo el mundo se vanagloria le conseguí a la organización el jugador más barato posible, es decir, logré pagar por él menos de lo que vale. Eso creo que ha sido, y no quiero entrar en detalle porque yo tengo una teoría que hasta el momento que se está haciendo este programa y por las redes sociales lo he profesado y lo he dicho y tengo de alguna manera prueba de que lo que es la colusión, y todos sabemos lo que es la colusión, que es la especie de componenda que puede haber, es un término comercial, una especie de componenda que puede haber entre las partes de una relación comercial donde se ponen de acuerdo para pagar menos. Eso pasa en el béisbol. Ha pasado toda la vida. Han habido demandas de la Asociación de Jugadores contra MLB por esto. Yo no estoy diciendo mentira, pero en este momento y en Latinoamérica eso está pasando. Jugadores que desechan el 2 de julio a las 12 de la noche porque no firmaron y se convirtieron en viejos ya, y lo hemos venido hablando. Son jugadores que los ponen como en un lugar
el oscuro y dicen todos los que están ahí ya no valen nada. Eso es falso. Es una manera, es una componenda para buscar hacerte ver que tu pelotero no vale. Yo con eso no profeso, Memo, y por eso he tenido mis diferencias, y de esto él y yo hemos hablado en privado muchísimo, porque en México no pasa eso, y no pasa por razones que ahorita no vamos a hablar en este programa, pero las vamos a hablar en el futuro, porque ese es el gran problema. Pero el tema es que es importante, y con eso cerramos esta polémica por ahora. Vamos a ir al tema importante que decíamos. Un jugador de posición son los jugadores que tú ves en un showcase en el center field, porque tú no ves a jugadores haciendo trabajo ni en el right field ni en el left field. Tú ves a los jugadores en el shortstop, no lo ves en segunda ni en tercera, a menos que en tercera tenga un jugador que físicamente de verdad vaya a deslucir mucho en el shortstop, y tienes los catchers. Todo lo que son jugadores de posición a los efectos de un showcase a nivel de jugadores amateur internacionales. ¿Qué buscas tú, Memo, en un outfield? De esas 5 herramientas, ¿a quién ponderas de número 1? Dímela para tu outfield, dímela para tu infield, un shortstop, y te lo voy a poner más fácil en el shortstop. Necesito que me busques un shortstop como Carlos Correa, y necesito que me busques un catcher como, ¿quién te puedo decir? Como Yadier Molina. Y en el center field te la dejo a ti. Bernie Williams. Bernie Williams es tu center field. Bueno, se me ocurrió así como se te ocurrió un Bernie Williams. Yo quiero que tú me traigas un Bernie Williams. ¿Quién dijimos en infield? Dijiste Carlos Correa y me traigas a Yadier Molina. O si no, me traes a Salvador. Ok. ¿Qué le buscaste? O sea, los tienes. A los 16, ¿qué le ubicas a ese pelotero que quieres identificar con ellos? Como te digo, aquí es simple, complejo, y es el grado o tener la balanza de un pelotero que va a jugar todos los días en Grandes Ligas. Yo no te puedo decir que va a jugar como Carlos Correa o como Yadier o como Bernie, porque ellos tienen una esencia, y dentro de sus limitaciones son superestrellas. Caso bien simple y que todos sabemos: Bernie Williams, con un brazo below average, jugó al nivel máximo y fue una superestrella. Perfecto, entonces ¿qué me quieres decir? Va a decir, grado 5, búscate peloteros que vayan a jugar todos los días. Ok, pero ese outfield, Memo, como Bernie Williams que te pedí, su bate para ti. Cuando ves un outfield, ves su carrera. El averaje, él fue un outfield averaje o a la defensiva. Seguramente tenía un brazo 30, 4, pero algo tiraba la bola rápido o la pasaba algo rápido. Era más de 5 para que en promedio bajara. Mira, ¿Cuál Félix, es la herramienta? es importante la situación. Los jugadores dentro de sus limitaciones aprenden a jugar a ese nivel. Bernie Williams sabía que él estaba limitado de su brazo, se acercaba o se alejaba más dependiendo de la situación del juego. Un hombre con una gran capacidad mental. Ok, entonces Mickey Rivers, no sé tocó, si tú eres jovencito, pero Mickey Rivers no lo viste jugar. Me tocó ver a Yadier todo el clásico atrás de home, lo vi actuar, lo vi interactuar con los lanzadores, su liderazgo, su manera de llamar picheos, su manera de exigirle a los lanzadores. Que no está en las herramientas. Estamos hablando grado 5, simple y complejo. O más. Carlos Correa, habilidoso, lo vi jugar en el clásico También. Mundial, todo el clásico, tercera base, y la juega como Machado. ¿A qué me refiero con este comentario? Es un shortstop en tercera base. La movilidad, la tercera base no le da para moverse para el lado de la raya porque es foul. Coge todos los fouls hacia tercera, Exacto. hacia el dogado. Entonces, en base a esas características, si tú tienes a un muchachito o a un infield que su brazo es below, enséñalo a tirar más rápido la bola. Pero no quiere decir que no va a jugar. Bueno, para el escauteo no va a firmar porque está below. Pero o sea, está por debajo. Por debajo. Pero para el desarrollo, pues los técnicos tienen que esas habilidades pronosticarlas a que se cumpla en grado 5 o tenga un brazo para hacer out siempre. Ok, pero ya el muchacho
está firmado. Ya tú me estás hablando de un desarrollo. Vamos a irnos atrás, al muchachito de 14 años, al que tú también conoces. Yo me quiero ir al center field y yo te voy a decir, mira, para mí un outfield, lo primero que le veo es el físico, evidentemente. Si es un jugador de más de 6 pies, también puede ser un center field, pero ya ahí me traspaso inmediatamente, después del físico me voy a su brazo, si es un jugador de esquina, si es un jugador de center field, y si hay algún tema con su carrera y su velocidad, definitivamente lo que me queda es rezar para que tenga un bate por encima del promedio, para que corrija. A esta edad, porque a esta edad de repente, por eso te digo, el escauteo es diferente, porque yo no puedo aspirar que él de una vez me dé herramientas de IQ, de juego, de mentalidad, sino me tengo que ir a lo crudo, al raw, me tengo que ir a que correr, debe ser un jugador que definitivamente esté por debajo de los 7 segundos, ¿verdad? Debe tener un brazo más que el promedio, ¿verdad? Pero puedo apostar, y en eso estoy muy de acuerdo contigo, que el brazo es corregible, pero aquellas herramientas que no pudieras corregir todo tan es sencillas, corregible todo. de instinto, Félix. Claro. O sea, aquí fíjense, estamos hablando y no llegamos todavía al... Porque eso es importante. Si yo estoy limitado para correr y corrí 8 segundos en las 60 yardas, el estudiar un pitcher, el movimiento, los movimientos de un lanzador, yo puedo sacar ventaja para avanzar. Pero eso se lo enseñas después que lo firmaste. Con 8 segundos no lo puedes firmar. Con 8 segundos. ¿A qué me refiero? A veces los scouts, me ha tocado platicar con ellos, y a veces tú estás viendo una tercera base y ellos lo proyectan como catcher o lo proyectan como outfield. Entonces, la mayoría de las organizaciones firman al jugador y tienen la gran virtud de que arreglan de irlo moviendo a donde el pelotero va a proyectar más. Ha habido casos donde tú firmas a un shortstop y en las ligas menores no es lo esperado y lo convierten en pitcher o lo convierten en X posición. ¿Cómo no? Entonces, es bien relativo todo el proceso. Lo que sí, también viendo el lado negativo, a veces las organizaciones no juegan a los muchachos por el medio ambiente. Hablo tan simple: el entrenador no hace química con el jugador, y prefiero hasta la misma situación de la nacionalidad. Entonces, concluyendo, es bien complicado a veces los procesos de un jugador, y muchas veces también lo financiero aplica para que un jugador tenga más oportunidades. Eso es normal. Entonces, lo más importante de esto es el resultado del juego. Cómo se desenvuelve un jugador. Ya firmó, ya se fue a Estados Unidos, está en la rookie, está en cualquier categoría que le asignes, para convertirlo en ese proceso. Porque hablamos de Javi Baez. Sí. Javi Baez, a veces todavía él tiene un instinto por demás. Sí, de lo como que se exagerado. requiere. Sí. Exagerado, pero eso le da avanzar esa base. Como lo extra. tuvo Omar Vizquel. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con Javi Baez en el transcurso de esta carrera tan prominente que tiene? Va a aprender a ya no tomar esas decisiones que a veces toma y que pone en riesgo un juego. Pero le da un sabor al juego y le da una mística increíble. Bueno, para mí Javi Baez le pasó por el lado, si fuese una carrera de caballo, le pasó por el lado ya a Chris Bryant y al zurdo. Entonces, porque es el que quieren en Chicago, porque hace eso, ¿no? Y aparte, pues, el carisma, el sabor del juego, todo disfruta. Mismo caso o similar de Lindor. Ellos disfrutan el juego y son unos superdotados. Te voy a dejar, Memo, porque seguimos aquí en Panamá. Ya estás comprometido, porque voy a cerrar el programa con esto y mañana vuelvo a hacer otro programa con Memo. Los interesados en conocer el apasionante mundo del béisbol, les recomendamos el libro Cómo se juega béisbol fuera del terreno, escrito por Félix Luzón y Félix Gabriel Luzón, 2 economistas y agentes de Major League Baseball, quienes explican con argumentos la otra cara del juego, cómo se juega béisbol fuera del terreno, disponible en Amazon, Barnes & Noble y Editorial Palibrio. Ya el scouting cambió. Las 5 herramientas son bateo,
bateo, bateo y bateo. Esas son las 5 herramientas actuales. En el tercer episodio, llamémoslos de Scouting a la Carta, sigo con mi hermano y amigo Guillermo Memo Armenta y vamos a hablar de esas 5 herramientas nuevas y vamos a ir a analizar, si podemos, porque la conversación es muy sabrosa, una por una, cada una de ellas. Nos vemos pronto en su Scouting a la Carta por Fuera del Terreno. Y esto fue Fuera del Terreno con Félix Luzón.